Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este tema de Odebrecht debe de llevar a la reflexión a todo el país, al pueblo colombiano, a todas las clases sociales, pero también a los gremios, a los trabajadores, a los partidos políticos, pero también al Estado en general. Odebrecht es uno de los peores ejemplos de corrupción en este país, probado además. No estamos hablando de sospechas, no estamos hablando de montajes, de testigos falsos. Estamos hablando de uno de los peores escándalos de corrupción en nuestro país, probado. Como muchos otros casos de corrupción que en este país no hemos logrado destapar como quisiéramos. En Colombia, todos los días se generan hechos protuberantes, grandes, enormes de corrupción. Ese es el día a día de la realidad de nuestro país. Y esa corrupción que se ha enquistado en la estructura y en el desarrollo y en el día a día del Estado y especialmente del gobierno y de los gobiernos, no permiten que en este país haya democracia, no permiten que en este país haya justicia, no permiten que en este país hayan libertades, no permiten que en este país hayan derechos humanos y no permiten que en este país nuestro pueblo y nuestra gente viva feliz. Porque la corrupción, y lo decía el senador Robledo ahora, que este es un debate de corrupción, sí, senador Robledo, pero también es un debate de impunidad. Y debo advertir el dolor que siento de colombiano ante la justicia de este país, de cómo este debate de Odebrecht lo venimos dando hace unos pocos años, no porque la justicia colombiana lo haya impulsado o lo haya descubierto, y lo digo con profundo dolor. Este debate de Odebrecht, como muchos otros, colombianos y colombianas, está hoy en la discusión del país por una confesión de uno de los pillos y de los bandidos dueños de Odebrecht, que confesaron que en Colombia habían pagado coimas por $12 millones para la adjudicación de contratos. El país debe saber que no fue la justicia colombiana la que descubrió este caso de Odebrecht, como tampoco fue la justicia colombiana la que descubrió el caso de Pacific Rubiales, que va a iniciarse otro Odebrecht. Fueron desde Canadá, que acopiaron información de la contabilidad de Pacific Rubiales y descubrieron que en los libros contables de Pacific Rubiales aparecía un rubro o un ítem que se llama campañas políticas, y ahí se va a abrir otro gran capítulo de corrupción en nuestro país. Pero desafortunadamente en Colombia, como muchos de los casos que hemos conocido de grandes escándalos de corrupción como el de Reficar, donde están comprometidos empresarios de este país, donde está comprometido el sector financiero y donde están comprometidos altos funcionarios de los gobiernos que hemos tenido en nuestro país en los últimos 20 y 30 años. Y ahí está la gran discusión política en este país. Porque aquí unos sectores políticos, y lo dije yo hace 8 días,
prefieren que nosotros en Colombia hablemos de guerra, de muertos, de guerrilla, de paramilitares, de Bacrín, de aviones y helicópteros artillados. Prefieren que hablemos de masacres, de sangre y de dolor. Para poder con estos hechos y con esta realidad de guerra a la que estamos entrando nuevamente en Colombia, poder llenar de miedo al país y poner a nuestro pueblo a que se preocupe por su seguridad, por su miedo, y para que nuestro pueblo no reaccione frente a estos profundos hechos probados de corrupción que carcomen nuestros derechos, que carcomen nuestro presente, el futuro, y que ponen en riesgo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las próximas generaciones. Estamos hablando exactamente de eso. Quieren tenernos en un estado de guerra y de violencia para que la corrupción siga campante, acabando con nuestros recursos naturales, acabando con los presupuestos y acabando con la sociedad. Esto que ha planteado el día de hoy el senador Robledo ocurrió, ya lo dije, con Reficar, 5.000 millones de dólares de sobrecostos de la refinería Cartagena. Todo mundo tranquilo, eso ahí está en los anaqueles de la justicia colombiana. Salucot acaban de concederle la libertad, donde se perdieron entre 1.5 y 2 billones de recursos de la salud de los colombianos. Y ahí están los anaqueles. Se perdió esa plata y nadie respondió. Plata de la salud, plata de la ley 100, plata de la vida de los colombianos. Y la justicia ciega, sorda y sin ideas. Interbolsa. Todos estos personajes, libres en su mayoría, defalcaron a los ciudadanos y la justicia no defendió a la ciudadanía. Carrusel de la contratación de Bogotá, uno que otro en la cárcel condenado, otros libres, y faltan muchos por llegar. Esa es la realidad de nuestro país. Este caso de Odebrecht, que compromete a gobiernos completos, ministros, altos funcionarios del gobierno, nos tiene que llamar a la reflexión. Por lo menos, no solo a la reflexión de cómo actúa la justicia frente a las responsabilidades penales, sino frente a la ética y las responsabilidades políticas que tienen que asumir los gobiernos frente a grandes escándalos de corrupción. Porque aquí no solamente hay responsabilidades penales, sino que también tienen que haber responsabilidades políticas de en qué gobiernos han ocurrido estos odiosos escándalos de corrupción. ¿A quién se le ocurre que en el siglo XXI, y a propósito de haber celebrado nosotros el pasado 7 de agosto 200 años de agenda libertaria, de emancipación, quién iba a pensar si Bolívar y todos nuestros mártires iban a pensar que después de 200 años cómo sería Colombia? Y la verdad es que Bolívar y esos héroes de nuestra historia deben estar muy tristes por lo que está viviendo nuestro país. Y es la forma como desde el Estado se conspira contra el Estado. Cómo desde el Estado que debe garantizar la democracia se destruye la democracia. Y me estoy refiriendo a algo que se volvió costumbre en este país, y es que los grandes poderes económicos hoy son los dueños de todo el esquema económico del país.
Este fin de semana estuve en San Alberto Cesar, hice el viaje desde Bucaramanga hasta San Alberto Cesar, pasé por Sabana de Torres, San Alberto Cesar, y vi la belleza de Ruta del Sol, del contrato que firmaron en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, del contrato Ruta del Sol, y vi el monumento a la corrupción y al saqueo de este país. Un trancón de más de 4 horas en una vía que le prometieron al país, un trancón en un solo tramo de 10 kilómetros de más de 4 horas, en la vía que le prometieron al país que iba a conectar el sur con el norte y el norte con el sur, y el más gran megaproyecto en vías que se tenía por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero ¿quién iba a pensar que nuestra estructura económica, nuestro presente y nuestro futuro iba a ser tomado por los más ricos y poderosos de este país? Cuando yo era dirigente sindical, a mucho honor, me decían: es que usted no hable de los ricos porque es que los ricos no son ricos. Ustedes están agitando la lucha de clases. Y hoy, después de tantos años, yo digo, yo tenía la razón cuando era sindicalista, cuando hablaba de ricos y poderosos, que nos dominan y nos controlan. Y no me estoy refiriendo a los colombianos que viven en estratos 5 y 6, me estoy refiriendo a Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien es el que pone presidentes de la República, quien es el que aporta a todas las campañas, quien es el que maneja el sector financiero de este país, y en los últimos años se apoderó de las obras civiles, de los hoteles, del sector salud, de los puertos, y pare de contar. ¿En qué está Colombia? O sea, aquí no hay más empresarios, no hay más empresas que puedan desarrollar las vías de nuestro país. Luis Carlos Sarmiento Angulo, 8 concesiones en Colombia, 8, además de los bancos más poderosos que existen acá. Y ese es el gran problema de fondo que nosotros estamos planteando. Pero esto empieza a caerse en un país decente, en un país donde su gobierno se ha honrado, en un país donde el Estado le cumpla a los ciudadanos y no al poder económico. Con esto que se ha descubierto de Odebrecht, en donde Odebrecht constituye un consorcio con Corficolombiana y Episol, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y se concertan para delinquir, un gobierno decente ya hubiese vetado y tomado los correctivos contra los dueños de estas empresas. Pero aquí no, todo lo contrario. Los gobiernos se esfuerzan por cumplirle más y más, aún a pesar de que esté debidamente probada la corrupción y el saqueo de los dineros públicos por parte, en este caso, de las empresas de Luis Carlos Sarmiento Angulo, en este caso Corficolombiana y Episol, quienes están comprometidos en estos protuberantes hechos de corrupción que ha relatado de manera magistral mi compañero senador Jorge Enrique Robledo, donde ha probado hasta la saciedad cómo este consorcio Odebrecht, Corficolombiana, Grupo Aval Episol, Grupo Aval Luis Carlos Sarmiento, se concertaron para delinquir. Pero lo más grave de todo esto es que aún a pesar de haber sido condenado el presidente de Corficolombiana, representante del Grupo Aval, el Estado y el gobierno no toma decisiones contra este tipo de empresarios o contra este tipo de empresas que han utilizado los dineros públicos para enriquecerse y para quitarle los derechos a los ciudadanos. Estamos hablando, honorables senadores y senadoras, pero le hablo mejor al pueblo colombiano. Estamos hablando de un contrato
que se firmó en el año 2010 por 3.2 billones para construir 500 kilómetros de vía y que solamente hicieron el 52% según el tribunal, y que a juicio del tribunal cuesta entre 5.5 y 5.8 el valor de lo construido, y que 9 años después, aún a pesar de haber incumplido el contrato, el consorcio Odebrecht, Corficolombiana, Luis Carlos Sarmiento, la famosa vía que iba a conectar el país con el sur y el norte fue apenas un sueño, una promesa fallida, una promesa incumplida, que hoy está afectando de manera grave a los campesinos, a los comerciantes y a los municipios y corregimientos y veredas de esos territorios del norte de nuestra amada y querida Colombia. 52% de la obra, un contrato firmado en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Un proceso que ha condenado ya al viceministro Gabriel García Morales, quien reconoció que efectivamente había recibido 6.5 millones de dólares. 6.5 millones de dólares reconoció el señor Gabriel García Morales, viceministro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Me pregunto yo, pasemos la gráfica siguiente. El señor Gabriel García Morales, viceministro de Estado, que recibió 6.5 millones de dólares, ¿actuó solo? Hoy prácticamente la responsabilidad de la articulación y la firma del contrato recae en él. La pregunta que yo me hago hoy, 9 años después, un viceministro tiene el poder de firmar un contrato de 3.2 billones él solo, sin que nadie más se dé cuenta. O sea, así funciona el Estado y el gobierno en nuestro país. Un viceministro con el poder de firmar una concesión de 3.2 billones y un viceministro que ajusta, articula y estructura uno de los peores hechos de corrupción, y el gobierno completo no se dio cuenta. No se dio cuenta la Fiscalía, no se dio cuenta la DIAN, no se dio cuenta el mismo presidente, no se dio cuenta el ministro de Transporte de su momento. ¿Qué pasó? Esto funciona así. Así funciona el Estado. Un viceministro ahí contrató 3.2 billones. Pero lo grave de esto es que este señor nos está metiendo en un problema que le está costando al país hoy sobrecostos, y le va a costar superiores a los 6 billones de pesos, y solamente es condenado a 5 años y a devolver 65 millones de pesos de los 6.5 millones de dólares que recibió. Como dicen los bandidos, robar paga. Y eso es la clara muestra de lo que estamos diciendo. Pero eso no quedó allí, y voy a pasar muy rápido por esto. O sea, el senador Robledo ya lo dijo. Odebrecht financió las campañas, como el caso del doctor Oscar Iván Zuluaga. Como lo ya ha dicho el senador Robledo, no voy a repetir lo que él ha planteado, pagándole a un señor de nombre Duda Mendoza 1.6 millones de dólares para temas de publicidad y este tipo de cosas, ¿no? Las campañas presidenciales. Pero avancemos en esto de Juan Manuel Santos, que a mí me parece muy interesante que lo revisemos y lo profundicemos. Y de una advierto para que en la interpelación o en la réplica no me vayan a decir: usted votó por Santos.
Yo no voté por Santos. Para que cuando vayan a lanzar esa acusación, por favor me saquen de ahí. Yo no voté por Santos, ni en la primera ni en la segunda vuelta. Y lo digo tranquilo, con la frente en alto. Sí, porque eso me lo han venido diciendo y diciendo y cobrando, como si nosotros hubiésemos gobernado por Santos, o como si un voto significase que nosotros hicimos parte de esto. Pero aquí hay que decirlo de manera clara. Y aquí tenemos que hacer un reconocimiento en este país a un grupo de valientes periodistas, especialmente mujeres, Vicky Dávila, María Jimena Duzán, Ariel Ávila y algunos otros medios de comunicación que no han dejado apagar esta llama de la corrupción y que han mantenido la investigación y la rigurosidad periodística para que este escándalo pueda llegar a un desenlace feliz, no a un desenlace trágico. Porque este tema de Odebrecht, hay que decirle al país, ya lleva 3 muertos. 3 muertos lleva este tema de Odebrecht. Jorge Enrique Pizano, su hijo, y pare de contar. Probado hasta la saciedad la participación de Odebrecht, empresa corrupta y criminal, financiando campañas en este país. Y debo advertir, así no le guste al expresidente Uribe Vélez, a Santos lo puso en este país usted. Santos no es ni de izquierda, ni es de centro. Santos, es lo que es. Eso que está saliendo hoy en las grabaciones, en los audios, es eso. Otro delincuente que tiene que ser juzgado por la justicia colombiana. Y si no lo es, y si Santos dice que es inocente, Juan Manuel Santos, pues que renuncie al fuero. Que renuncie al fuero. Y que se someta a la justicia, como el que se roba una gallina, o como el que se roba un celular, o como el que se roba una bicicleta. Porque es más criminal el que se roba una gallina, el que se roba un mercado, el que se roba una crema dental de un supermercado, que gobiernos completos que han desfalcado el patrimonio de los ciudadanos. Es más criminal el que se pasa un semáforo en rojo en este país que el que se roba medio presupuesto de los recursos de la salud. Es más criminal el que no paga la hipoteca de su casa, o el que no paga o le cumple al sector financiero, que el que se roba miles de millones de dólares de los recursos de los ciudadanos. Y hacia allá tenemos que ir. Las pruebas están, pero necesitamos que la justicia actúe. Y la justicia en Colombia tiene que actuar. Miren, algo que le cuestiono yo al presidente Iván Duque hoy. Pasemos a la siguiente gráfica, al señor Roberto Prieto, para que vamos alimentando esto. Llevamos ya 4 meses de interinidad de la Fiscalía General de la Nación y el presidente Duque no se da por enterado de que no tenemos fiscal en propiedad. Así se maneja este país. O sea, ¿por qué no se eligió un fiscal ya? O sea, 4 meses que renunció el fiscal Néstor Humberto Martínez y no hay el más mínimo anuncio. O sea, ¿por qué la fiscalía sigue interina hoy? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo con nuestra justicia en Colombia? Entonces, ahí están los casos. Este señor lo condenaron por celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y falso testimonio. Y fue nada más y nada menos que el tesorero de la campaña, Juan Manuel Santos.
Y Juan Manuel Santos gobernó 8 años en este país. Y no habían recursos para los niños de La Guajira. No habían recursos para dotar las escuelas de computadores. No habían recursos ni semillas para los campesinos de este país. Pero sí se conectaron este tesorero de la campaña y los otros para saquear parte de nuestro presupuesto. Luis Fernando Andrade, uno de las fichas claves de este ajedrez, porque yo le he llamado a este proceso de corrupción el ajedrez, donde la reina, que es la última que muere o la última que cae en el ajedrez, porque aquí pueden caer, bueno, presidentes no van a caer, ¿sí? Pero la reina, todos mueren, y la última que tiene que morir la reina. ¿Y quién es la reina aquí? Luis Carlos Sarmiento. Depende de los ciudadanos que eso pase. Este señor es el que más puede conocer de este escándalo de Odebrecht. ¿Alguien sabe dónde está? Sí, ya sabemos dónde está. En Estados Unidos. Se opera la justicia en nuestro país. Así funciona. Están saliendo ya los audios. Director de la ANI elaboró y ejecutó y promocionó el otro sí número 3 y 6 de dicho contrato. ¿Dónde está? En Estados Unidos. Algo el senador Robledo lo planteó, y es la superintendencia en su momento en cabeza del doctor Pablo Felipe Robledo, quien tomó unas acciones y no las vamos a desconocer tampoco. Tomó unas acciones importantes como superintendente, pero aquí le cuidaron la espalda, y hay que decirlo con todas las comas y con todos los puntos, senador Robledo, que Odebrecht, Corficolombiana, Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento, Episol, incumplieron el contrato de la Ruta del Sol. Y lo que tenían que hacer era declarar la caducidad del contrato y no la nulidad, como lo estableció el doctor Pablo Felipe Robledo. Y esto tiene una connotación jurídica, porque donde el contrato le declaren la caducidad, pues el contrato inmediatamente le genera inhabilidades al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, Corficolombiana, y a todas sus entidades. Y por eso todos se confabularon, amigos y enemigos, para proteger a Luis Carlos Sarmiento Angulo y no declarar la caducidad, sino declarar la nulidad del contrato por violación al régimen de libre competencia, o sea, volver al inicio. Otro caso, pasemos a la siguiente gráfica. La doctora Gina Parodi, que intervino también en esto, porque esto, prohibido olvidar, en múltiples ocasiones como ministra de Educación negó recursos para el derecho a la educación de nuestros niños. Y no le temblaba la mano para enfrentar a FECODE, a sus maestros, ni a los niños que salían a movilizarse para reclamar buenas escuelas, buena dotación de infraestructura en sus escuelas y colegios, y participó y aprobó el COMPES 3758 para hacer una adición al tramo Ocaña-Gamarra, cuando con esta adición se beneficiaba a su familia, quien tiene intereses económicos y patrimoniales con la ampliación de ese patrimonio. ¿Dónde está? Como dicen en el barrio, averígüelo. La doctora Cecilia Álvarez igualmente participó de este tipo de decisiones. El Consejo de Estado le dijo a ella, en concepto que es público, esa adición no se puede hacer, tiene que haber una nueva licitación, y pasó por encima de conceptos y recomendaciones de la jurisdicción contenciosa.
El presidente Iván Duque viajó a Brasil, participó de la reunión con los delegados de Odebrecht. En el caso conocido de financiación de campañas que se tiene como tal, fue la persona que en su momento siendo senador instauró la denuncia ante la superintendencia para que se caducara el contrato. Que generó los efectos que estamos planteando acá. Y ya los demás temas que ha planteado el senador Jorge Enrique Robledo, de la señora ministra de Transporte, quien en una decisión muy rápida, de esas decisiones veloces, y que gracias a una columna o a una investigación de la periodista María Jimena Duzán, que puso en alerta al país, no se dio y no perdimos 1.1 billones en nuestro país por la decisión que ella en su momento iba a tomar. Luis Carlos Sarmiento Angulo y sus abogados han dicho que lo que se hizo con Corficolombiana y con Episol fue a sus espaldas. No, que ellos no sabían, que ellos no se dieron cuenta, ¿no? Cuando se trata de recoger las utilidades sí sabe que le llega, pero cuando trata de asumir responsabilidades no, fueron los otros. Y aquí el señor Luis Carlos Sarmiento y su hijo están comprometidos en este escándalo de corrupción hasta los tuétanos. Si nosotros tuviésemos una justicia limpia, una justicia en democracia, en libertad, una justicia garantista para los ciudadanos, una justicia que desde la cabeza, desde su poder central, actúe en defensa de la verdad y de los derechos, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Luis Carlos Sarmiento Jr., con toda seguridad, estarían, como está el presidente de Corficolombiana, presos. Y así tendría que ser. Y así tendría que ser. Pero ¿qué pasa? No caen, ¿por qué? Financian campañas. Andan en los círculos sociales y en sus buenas relaciones con los gobiernos completos. Y de ahí el historial que ha presentado aquí, o los antecedentes o los hechos. No es malo ser amigo de Luis Carlos Sarmiento. Cada uno tiene derecho a escoger qué amigos quiere. Pero es que Luis Carlos Sarmiento financia campañas. Y si la señora vicepresidenta es amiga personal del señor Luis Carlos Sarmiento, la legislación colombiana le prohíbe a ella conocer de los asuntos que manejan sus amigos personales y sus amigos entrañables. Y el presidente Iván Duque falla y comete un grave error al entregarle todo el sector de infraestructura a la vicepresidenta de la República, que es una de las mejores amigas del mayor contratista de infraestructura de nuestro país. Eso, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está el respeto por la ciudadanía, por la administración de lo público? ¿Dónde está eso? No, eso no existe. Termino con esto, señor presidente. Senador Robledo me libera de muchas observaciones, pero yo sí quiero dejar en la retina de los colombianos que este es un debate contra la corrupción y contra la impunidad y por la defensa de los derechos de los ciudadanos. Los sobrecostos que le van a traer al país, porque este no es cualquier debate, esto no es si la señora vicepresidenta es amiga o no de Luis Carlos Sarmiento. En este momento de la realidad, el debate no es si ministros participaron, o congresistas participaron, o presidentes como tal.
porque ese debate lo vamos a mantener. La discusión es cuánto le va a costar el país ese contrato que en su gobierno, expresidente Uribe, no se terminó. Y según las cifras y en concordancia con lo que ha planteado el tribunal, de que hoy el 52% de la obra cuesta 5.5 billones, 5.6, pues lo más seguro es que si no hay un valor presente, suponiendo de que la obra la termine en un año, pues el otro 48% puede costar 5 billones. Y entonces estaríamos hablando de una obra que fue contratada por 3.2 billones y que puede terminar costándole al país entre 10 y 12 billones. ¿Quién paga eso? ¿Quién va a pagar ese sobrecosto? ¿Saben quién paga ese sobrecosto? La no atención en salud. ¿Sabe quién paga ese sobrecosto? Los niños que no tienen buenas escuelas. ¿Sabe quién paga ese sobrecosto? A los pensionados que no se les quiere rebajar el aporte en salud del 12 al 4% porque para los pensionados no hay plata. ¿Sabe quién paga ese sobrecosto? El derecho al agua potable que no tienen hoy miles de colombianos. ¿Sabe quién paga ese sobrecosto? El hambre que están padeciendo muchas familias en nuestro país, porque primero hay que cumplirle a los otros que cumplirle a los de arriba, a los ricos de arriba que a los pobres de abajo. ¿Sabe quién paga ese sobrecosto? Nuestro pueblo del Pacífico, olvidado y traicionado por el Estado y por los gobiernos. ¿Sabe quién paga ese sobrecosto? Nuestra gente que no tiene democracia. De eso es que estamos hablando en este debate. De eso es que estamos hablando de este debate. Del daño tan terrible que le genera la corrupción a nuestra sociedad. Cada peso que se va en coimas, como ocurre en la contratación estatal, cada peso que se va en malas decisiones, son menos derechos para los ciudadanos. Y vuelvo y reitero con lo que inicié al principio. ¿Por qué nos quieren mantener a los colombianos en el terror y en el miedo, en un estado de guerra y de confrontación? Pues para poder tapar y esconder estos graves escándalos de corrupción como el de Odebrecht, que está probado hasta la saciedad de vínculos de gobiernos, de empresarios, en este caso Luis Carlos Sarmiento Angulo, con el desfalco del Estado y del patrimonio público, y que hoy, gracias a la impunidad del Estado y de la justicia, no están tras las rejas. A Colombia se tiene que respetar, y yo hoy reclamo en mi condición de senador respeto para los colombianos, y le exijo a la justicia colombiana que se pongan en el corazón de cada ciudadano y defiendan la democracia, y defiendan los recursos públicos, y defiendan los derechos humanos, y actúen de manera valiente y de manera concreta. Y convoco desde este espacio, desde este atril, desde esta curul de senador, como ha sido mi característica, a la movilización permanente, a la lucha diaria y cotidiana de nuestra gente, a reclamar y a recuperar sus derechos. Porque como están las cosas y como se está planteando la política de este país, nos quieren llevar a un estado de guerra, de violencia, para llenar de miedo y para que nuestra gente, en lugar de pelear por el agua, por la salud y por la educación, terminen pidiendo policías y ejército para que no los maten. La gente la quieren llevar a que no luche por la comida, sino a que luche para que les den seguridad, y eso sí no es una democracia. Termine, senador. Eso es un estado de anarquía, en el cual tarde que temprano los de arriba como los de abajo van a terminar inmersos, y lo que va a pasar en nuestro país dolorosamente es que los derechos día tras día se van alejando. Reclamo justicia, reclamo verdad,
y reclamo derechos para los colombianos. No más corrupción, no más impunidad en Colombia. Muchas gracias, señor presidente.